Buenas, a continuación vamos a realizar el laboratorio 7, sincronización del generador síncrono trifásico a la red, a través del circuito de lámparas encendidas y apagadas. Tengan ustedes cordiales saludos a todos los que están visualizando este video. Mi nombre es César Fernando López Tudillo. Roque Mar Morales Quispe. Somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de San Agustín, y a manera de aportar con los conocimientos de nuestra carrera, nuestra especialidad, vamos a pasar a desarrollar en este video la práctica de laboratorio que lleva por nombre sincronización de un motor de una máquina síncrona trifásica mediante el método de lámparas encendidas y apagadas. Antes de hacer la sincronización necesitamos saber que la tensión en amplitud, la frecuencia, diferencia entre fases, tiene que ser idéntica. Sincronización mediante el circuito de lámparas apagadas. ¿En qué consiste? Se va a tener un juego de 3 bombillas, en las cuales va a estar conectadas nuestras líneas. Entonces, cuando la tensión de la red y el generador coinciden, junto con los otros dos requisitos, entonces podemos hacer la sincronización. Eso va a ocurrir cuando las lámparas estén completamente apagadas. El segundo método es lo opuesto. Va a ser cuando tengamos las lámparas completamente encendidas. Entonces, cuando las bombillas encendidas alcanzan su mayor intensidad luminosa, el generador puede conectarse con la red, se puede hacer la sincronización. Y el último método a realizar va a ser una combinación. Cuando una lámpara esté apagada y las otras dos encendidas, se va a poder realizar la sincronización del sistema. Una vez entendida la teoría y las condiciones necesarias que se necesitan para poder conectar una máquina síncrona en funcionamiento como generador a la red, vamos a proceder a hacer el armado del circuito mostrado anteriormente. Para ello, tenemos que identificar el tipo de máquina que está conectado al módulo. En este caso es una máquina asíncrona. Lo que vamos a hacer es cambiarla por una máquina síncrona, que en este caso es lo que nos pide. Lo que vamos a hacer es desajustar los pernos, quitar la guarda y desmontar el motor síncrono. Seguidamente vamos a montar el motor síncrono. ¿Cómo nos damos cuenta que es motor síncrono? Porque, bueno, tiene entrada para lo que es la alimentación de corriente continua para la excitatriz. Y bueno, en el momento de desmontar la máquina debemos de tener cuidado de ponerle la faja de transmisión entre la servomáquina y el motor. Lo colocamos de esa manera y vemos que esté acoplado adecuadamente para que exista la transmisión de energía mecánica entre la servomáquina y el motor. Ajustamos para tener seguridad y le ponemos la guarda. Seguidamente vamos a pasar a hacer el montaje del circuito. Antes de continuar con el montaje, vamos a identificar cada uno de los paneles que se va a utilizar en esta experiencia. El primer panel va a ser nuestra fuente de alimentación. Tenemos un interruptor que nos va a permitir alimentar todo nuestro sistema. La segunda parte va a ser nuestro switch, el sistema de prendido y apagado, el cual nos va a ayudar para hacer la sintonización en su debido momento. En esta parte de aquí vamos a configurar nuestro motor nuestro servomotor como carga o para que funcione como generador o como carga. Se va a ver que vamos a variar las RPMs y luego de esto tenemos estos dos equipos de medición. Nos va a medir tensión, corriente, potencia y cos-phi en alterna y continua. Cada uno se le va a configurar. Y por último tenemos el que va a ir a la excitatriz de nuestro motor síncrono. Empezaremos con la conexión de la fuente a nuestro switch. Entonces conectamos las tres líneas de la fuente a las tres líneas del switch con la que vamos a conmutar.
línea 1 con línea 1, línea 2 con línea 2 y línea 3 con línea 3. Luego de esto vamos a conectar el switch con nuestro sistema de control, el del torque y de velocidad. Entonces debemos tener cuidado con las debidas borneras, ¿no? Como si se dan cuenta, en el switch las comparan. Línea 1 U, línea 2 V y línea 3 W. Y acá abajo, en el sistema de control, también están con su debido nombre. Entonces los conectamos. La línea 1 con la línea 1, la línea 2 con la línea 2 y la línea 3 con la línea 3. Luego de esto vamos a configurar para hacer nuestra medición. Entonces, de las otras 3 borneras que tiene nuestro sistema de control, las vamos a conectar a nuestra medición en alterna. Entonces, la línea 1 es la única que va a ir al de referencia de nuestra medición, que va a ser O. Luego de esta, va a salir, para hacer la medición de corriente, sale de la segunda bornera a la primera bornera del motor síncrono. Luego de esto, los otros 2 terminales de nuestro sistema de control va a ir conectado al motor síncrono. Listo. Ahora vamos a configurar nuestro motor. Como ya se comentó anteriormente, va a ser estrella. Entonces hacemos el punto en común. Y luego a partir de esto vamos a tomar como referencia para medir el nivel de tensión. Este cable va conectado al tablero de medición, el de alterna, como ya se explicó. Entonces, ahora vamos a conectar la parte que es la excitatriz. Entonces, del panel de excitatriz sacamos 2 cables. Positivo y el negativo. Ahora lo conectamos a nuestro panel de medición. El positivo lo ponemos en la bornera de tensión y el negativo en la de referencia. Luego de esto, el positivo se va a ir a nuestro motor para hacer en la zona de excitación. Entonces, del positivo se va a ir al F2 de nuestro motor asíncrono, que está aquí abajo, como si ustedes lo ven, lo conectamos acá. Y el F1 va a ir conectado al tercer El F1 va a la tercera bornera que dejamos libre, el que va a medir la corriente. Ahora vamos a colocar el sistema de protección de nuestro equipo. Entonces, en las 2 borneras de aquí abajo, las 2 verdes, lo colocamos. Y de acuerdo al orden, la primera bornera verde lo colocamos aquí arriba. Y el segundo, de igual forma, los 2. Y de las otras 2 borneras, sacamos para nuestra fuente
que también tiene el sistema. El primero con el de arriba y el segundo con el de abajo. Y luego nuestro sistema tiene que tener la tierra. Entonces lo colocamos y lo conectamos al equipo. Alejemos todos los cables de nuestro motor para que no tengamos ningún problema. Listo. Bueno, una vez realizado ya el montaje del circuito para la práctica de sincronización de la máquina síncrona a la red, lo que vamos a pasar es a realizar lo que son la configuración de los paneles de medición. En este caso tenemos dos paneles, un panel que nos va a medir las variables eléctricas, corriente alterna de la máquina, y el otro panel nos va a medir lo que es las variables de corriente continua para lo que es la excitatriz de la máquina. Entonces vamos a simplemente presionar los botones de tensión, corriente, potencia y el factor de potencia. Si nosotros queremos medir valores solo en corriente alterna, apretamos Set y con la perilla seleccionamos Mode 2, le damos Set y presionamos AC, solo mediciones de corriente alterna. Presionamos otra vez Mode y damos Exit. Ahora, para verificar que todo esté bien, solo vamos a medir valores RMS de corriente alterna, ¿no? Damos Exit y seguidamente vamos a hacer lo mismo para lo que es el panel que nos va a medir las variables de corriente continua. Presionamos tensión y corriente, que es lo que nos interesa saber. Presionamos Set, entramos al menú y entramos donde dice modo 2, presionamos Set y simplemente nos interesa saber los valores de corriente continua, ¿no? Le damos Set, Exit y ya tenemos las variables. Ya tenemos los tableros configurados. Lo que vamos a hacer a continuación es también configurar el panel de variables mecánicas. Acá nosotros vamos a poder controlar la velocidad de la máquina, vamos a poder controlar el torque de la máquina. Para esta prueba, la conexión en funcionamiento como generador síncrono, lo que nosotros necesitamos es controlar las RPM de nuestra máquina. Lo que vamos a hacer es que el servomotor trabaje como la máquina prima, haciendo una analogía o una referencia a lo que se hace normalmente en las centrales, que las turbinas son las que mueven las máquinas. En este caso, nuestro motor va a cumplir la función de una turbina, la cual va a accionar a nuestro generador síncrono. Para ello nosotros con el botón de modos vamos a seleccionar el modo de control de velocidad. Una vez que esté seleccionado el modo de control de velocidad, vamos a pasar a verificar los datos de placa de nuestro motor. Como nosotros podemos apreciar, nuestro motor funciona en conexión estrella con una tensión nominal de 400 voltios a una corriente de 0.45 amperios, de 0.3 kilovatios y tiene un factor de potencia de 0.8 y tiene su velocidad nominal en RPM de 1800 y trabaja con una frecuencia de 60 Hz. Entonces nosotros, para que la máquina funcione a 60 Hz, necesitamos de que la velocidad sincrónica, en este caso, sea de 1800 RPM, y lo que vamos a hacer es regular o llevar a la máquina a esa velocidad. Presionamos el botón de Run una vez que esté seleccionado la opción de control de velocidad y nosotros mediante la perilla vamos a poder accionar el motor, el servomotor, para que podamos controlar las RPM de nuestro generador. Entonces, en este display nosotros vamos a observar
a cuántas RPM está girando nuestro generador síncrono. Ya está empezando a girar. Vamos a subir las RPM hasta la velocidad nominal que ya hemos obtenido los datos de placa. En este caso son 1800 RPM. Bueno, ya logramos que nuestro motor síncrono, que nuestra máquina síncrona esté funcionando a una velocidad de 1800 RPM. Ahora lo que necesitamos determinar es recordar en este momento las condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder sincronizar nuestro generador síncrono a la red. Uno de ellos es que tienen que tener la misma frecuencia. En este caso, las RPM del motor son las que van a variar ese parámetro de frecuencia. Seguidamente, lo que nosotros tenemos que ver es que la tensión instantánea tiene que ser igual que el de la red. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos 2.73 voltios, ¿no? Ese voltaje es producto del flujo remanente que hay en la máquina. Para que nosotros podamos darle la tensión que necesitamos para poder conectarla a la red, vamos a excitar la excitatriz de la máquina con corriente alterna. Para ello vamos a encender nuestro rectificador y vamos a variar la corriente de excitación de nuestra máquina hasta obtener el voltaje o la tensión de la red. En este caso es de 233 voltios en promedio. Ese voltaje es el voltaje de fase, y lo que vamos a hacer es aumentar la corriente de excitación y verificar el nivel de tensión. Estamos aumentando la corriente de excitación tenemos que tener 234 voltios en la máquina. Bueno, ya tenemos el voltaje que se requiere para poder sincronizar la máquina a la red. Si nos damos cuenta, tenemos 0.26 amperios en la excitatriz. Como se dijo al principio, este método consiste en hacer la sincronización con el uso de las lámparas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar a conectar estas lámparas de acuerdo a nuestro sistema de alimentación. Entonces vamos a utilizar el código de colores que se utiliza en nuestro laboratorio, que es conductor rojo, conductor verde y conductor azul como fases. Tenemos el conductor rojo, la primera fase, el primer terminal, el mismo en el otro extremo. Para la segunda fase utilizaremos el conductor negro. Para la tercera fase, perdón, para el otro lado. Y para la tercera fase, como no tenemos azul, usaremos el verde. El primer método a utilizar va a ser la sintonización cuando las luces estén completamente apagadas. Como se puede ver, una vez alimentado nuestro sistema, las luces se van a prender y apagar. En este momento lo hacen en un tiempo moderado. Pero ¿qué pasa si es que aumentamos las RPM de nuestro generador síncrono? Lo subimos un poco, a 1820. Podemos observar que las luces juegan de manera más rápida.
¿Y qué pasa si es que bajamos las RPMs a menor a 1800? Sucede lo mismo. Varían su juego de manera más rápida. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al aumento y a la disminución de la frecuencia. Les hago recordar que eso varía la amplitud y las oscilaciones de la onda de tensión y corriente. Entonces es por eso que debemos de mantener nuestras RPMs en 1800 para hacer nuestra sincronización. Listo. Una vez que estén en 1800, como se dijo, para hacer la sintonización con la red, para mover este switch, estas luces tienen que estar completamente apagadas. Una vez que estén completamente apagadas, se va a seccionar vamos a mover el switch y vamos a sintonizarlo con la red que tenemos. Como se ve, ahora que está en el momento apagado, hacemos la sintonización. Una vez hecha la sintonización, una vez realizada la sincronización, si observamos las variables eléctricas de la máquina en corriente alterna, vemos que la máquina está entregando energía a la red. Está con 0.98 amperios, la potencia, está entregando la potencia y tiene un factor de potencia distinto a 1, ¿no? Que cuando estaba funcionando en vacío inicialmente era 1. Vemos dentro de las variables mecánicas que la máquina está trabajando en el cuarto cuadrante, está desarrollando un torque negativo, quiere decir que el funcionamiento es como generador, y está girando a 1800 RPM, que es la velocidad de sincronismo de la máquina. Ahora, una vez realizada el método de bombillas apagadas para la sincronización, vamos a pasar a hacer el siguiente método, que es el método de bombillas encendidas. Bueno, una vez realizada el método de sincronización mediante las bombillas encendidas, vamos a pasar a realizar el mismo método de sincronización, pero mediante las bombillas encendidas, en este caso. Lo que vamos a hacer es intercambiar las líneas de las bombillas. Vamos a intercalarlas. La línea 1 la vamos a conectar con la línea 2. Línea 1 de este lado con la línea 2 del lado del generador. Entonces, lo que hacemos es ponerle la línea 2. Después, en el siguiente esquema, la siguiente conexión de líneas va a ser línea 2 de este lado con la línea 3 de este lado. Y finalmente va a ser la línea 3 con la línea 1. Entonces, en esta disposición vamos a tener nosotros el método de lámparas encendidas, que es similar al método de lámparas apagadas, solo que en este método vamos a sincronizar la máquina cuando la intensidad de las bombillas sea la máxima. Entonces vamos a volver a poner a la máquina a la tensión de la red, al voltaje de la red. Lo que vamos a hacer es alimentarla con la corriente excitatriz para que nos pueda dar la tensión necesaria en los bornes de la máquina. En este caso es 234 aproximadamente, en promedio, 234. Ya tenemos los 234 voltios, y lo que hacemos es alimentar la red, y vamos a ver que las bombillas se van a encender y se van a apagar, y bueno, y en este caso vamos a hacer la sincronización cuando las bombillas estén totalmente encendidas. Bueno, ese efecto que hemos visto es el efecto por la variación de frecuencia.
Eso sucede cuando la frecuencia de nuestro generador síncrono no es el mismo que el de la red. Tenemos que tener mucho cuidado en la tensión. Vemos que, vemos que ya está en en su máxima intensidad. Para eso es algo referencial, porque no para todos ese momento va a ser el de máxima intensidad. Entonces, este método no es muy usado porque lleva al error de maniobra. Al momento de accionar la sincronización entre el generador y la red, se produce un ligero golpe. Ese golpe es la corriente de cortocircuito de sincronización, que tenemos que tener mucho cuidado con ello porque puede dañar tanto la máquina y puede desestabilizar la red en sistemas mucho más grandes. Vemos en las variables eléctricas de nuestro generador síncrono que ya está conectado a la red. Tiene un factor de potencia, bombillas apagadas y encendidas. Este método es el más eficiente, dado que nos va a permitir hacer la sincronización sin mucho error. Tenemos que ver que los dos pares de bombillas estén totalmente encendidas y que una de ellas esté totalmente apagada. De esa manera, cuando encontremos esa condición, recién podamos sincronizar la máquina a la red. Veremos y vemos que nuestra máquina ya está conectada a la red, funcionando como generador. Usando el método de bombillas encendidas y apagadas, lo que vamos a hacer es hacer funcionar nuestro generador, pero como motor. Para ello nosotros tenemos que quitarle la máquina prima. Quiere decir que el torque o la energía mecánica de entrada a nuestro motor se le tiene que quitar. En este caso lo vamos a hacer presionando solo el botón stop. Vemos que nuestro motor sigue girando a la velocidad de sincronismo, pero está funcionando en el primer cuadrante como motor En vacío. y está funcionando en vacío. Nuestra máquina síncrona como motor. Entonces lo que vamos a hacer es controlar la carga del motor. Lo que vamos a hacer es seleccionar control de torque para que este servomotor pueda funcionar como carga variable para nuestro motor. Y le damos Run. Y en este caso ya no vamos a controlar RPMs, sino vamos a controlar el torque de nuestro motor. Y vemos que si variamos el torque, también va a variar la corriente demandada, ¿no? que necesita nuestro generador para funcionar, la potencia, la tensión. Elevamos el torque y vemos que aumenta la corriente y también la potencia.